¿Cuántos somos los de la capilla? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos somos? Pregunto, no porque quiera tomar asistencia, ¿no? Sino porque aquí, en esta comunidad, que me parece algo bueno, positivo, todas son de todos. O sea, casi todos, digamos, buscan la Eucaristía semanal, ¿no? Mientras uno pueda, asiste, ¿no? Entonces por ahí digo, ¿quién será de tal comunidad, no? A veces no lo identifico. Pero bueno, esta capilla sí que más o menos hay rostros que me son muy familiares porque los veo con frecuencia en las misas de los viernes. Y eso es bueno, ¿no? Es bueno buscar al Señor y ser fiel también a la comunidad a la que uno pertenece y que desde ahí busca dar gloria a Dios y buscar la voluntad de Dios. Bueno, fíjense que hoy vuelve a salir un personaje que ya venimos escuchando, ¿no? En este tiempo y ahora mucho más fuerte porque ya estamos en la semana previa a la Navidad, la semana fuerte, ¿no? Del 17 hasta el día antes de la Navidad son los días en los que concretamente ya con fuerza resuenan estos personajes que nos van acompañando, ¿no? Y yo creo que, no sé, esto es una idea mía, ¿no? No lo tomen como una verdad absoluta, pero creo que a cada comunidad le toca un personaje en particular, ¿no? A algunos se le repitió Juan el Bautista, hoy concretamente sale Juan el Bautista de vuelta, pero no es el protagonista, porque está en el seno, sí, se lo nombra, pero el protagonista hoy es Zacarías. ¿Y qué dice el texto, no? Zacarías, un hombre justo, igual que su mujer, dice, no, me anoté todo y tomé apunte para no equivocarme, ¿no? Un hombre justo, igual que su mujer, que cumplían, o cómo vivían. Cumplían la ley, cumplían los mandamientos. Cualquiera podría pensar que poco pecado seguramente tenían, o quizás ninguno vivía en la ley, y como muchos, por no decir todos los que estamos aquí, quizás también nosotros procuramos vivir según la voluntad de Dios, según los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Cuál es el mandamiento mayor que el Señor nos da? Partamos de ahí. ¿Amar a quién? A Dios y a quién más. Muy bien, vieron que vamos aprendiendo algo durante el tiempo ordinario, durante el tiempo litúrgico. Quizás algunos tendremos uno que otro pecado, pero bueno, no son pecados graves y para eso está la misericordia de Dios. Que mañana, por cierto, hay confesión parroquial. Creo que eso está por ahí anotado en el calendario, ¿no? No van a tener la suerte de que yo los confiese, porque no estaré. Pero bueno, ya el Padre Fernando se encargará ahí de escuchar confesiones. Hoy el Señor, ¿de qué nos habla? Nos habla de la esterilidad. De la esterilidad, una palabra dolorosa, pero fuerte a la vez. Fíjense, ¿no? A cada uno le toca un personaje, ¿no? Cada uno lo toma y lo ve según el corazón de Cristo y la voluntad de Dios, y lo pasa por el corazón, ¿no? No quiero decir con esto que todos seamos estériles, pero hoy la liturgia nos habla de la esterilidad, ¿no? Y es de lo que quiero yo un poquito compartirles y hablar, ¿no? Porque fíjense que en la primera lectura, ¿qué es lo que nos narra? Había un hombre de Sorá, del clan de Dan, se llamaba Manoah. Su mujer era estéril, dice, ¿no? Esterilidad. Y en el Evangelio, ¿de qué nos habla? De dos ancianos que no podían concebir hijos y que uno tiene un encuentro particular con el ángel Zacarías al salir de su oficio litúrgico, se encuentra con el ángel del Señor, ¿no? Y en el fondo, así también vemos otros personajes en la Biblia que tienen esta particularidad, dificultad. Es bueno, Raquel, María no era estéril, pero María en ningún momento tuvo relación afectiva con un hombre, ¿no? Y sin embargo, concibió un hijo. O sea, hoy es un poco fuerte de lo que el Señor nos habla, ¿no? Porque
nos narra un poco la historia de estos personajes que son de avanzada edad y que para el pueblo también significaba una cierta humillación, ¿no? Porque fíjense que acá no aparece en el texto tal cual yo lo leí en otra traducción, pero al final del Evangelio dice que Isabel dice, esto es lo que el Señor ha hecho por mí, cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres. Y en otra traducción dice, esto es lo que ha hecho el Señor por mí. Era un oprobio para la vida. Imagínense una mujer, ¿no? Para esa época en la que no estaba muy vista la mujer, no hay muchas situaciones en particular en la época de Cristo, ¿no? Lo que habrá suponido vivir en esta condición, con esta condición en la sociedad, ¿no? Y muchas veces nosotros también, si nos ponemos a pensar en la esterilidad y en la fertilidad, bueno, a ver, relacionándolo con esto, ¿no? En la concepción de la vida, en el fondo, la esterilidad podríamos pensar que significa en el fondo la capacidad de no amar. Porque el estéril es el que no puede dar vida, el que no puede engendrar la vida. Y la vida está relacionada con el amor. Y muchas veces nosotros podemos ir por la vida también así, viviendo con esta condición de estériles. ¿Por qué? Porque no nos abrimos a la voluntad de Dios, que es la que nos permite a nosotros dejarnos iluminar por su luz, por su gracia. Y muchas veces nosotros podemos ir por la vida diciendo que hacemos oración. De hecho, nos ve la gente en el templo, ¿no? Nos sacamos fotos y sin embargo nuestra oración es estéril. Podemos decir que amamos, que tenemos un matrimonio exitoso, que estamos casados por iglesia, pero mi matrimonio es infecundo, mi matrimonio es estéril. ¿Por qué? Porque no somos capaces de amar según el amor que Dios quiere que nosotros tengamos, que nosotros demos y donemos. Y así uno puede pensar en muchas realidades de la vida, ¿no? Yo simplemente cito el del matrimonio o el de la oración. Y muchas veces sucede esto, ¿por qué? Porque vamos por la vida con mucho rencor, con mucho odio en el corazón, que no nos permite abrirnos a la gracia de Dios. Y así nos vamos formando como una especie de coraza en el corazón que nos imposibilita a nosotros asociarnos a Cristo y amar como Cristo quiere que nosotros amemos. Porque en el fondo, ¿qué es lo que es amar? Si uno mira la cruz, acá no tengo la cruz ahora, pues si no la ponía de ejemplo, ¿no? Pero si uno mira la cruz, que acá la tengo muy alta, eso es amar. Es bastante grande la exigencia, pero tenemos la capacidad, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de aquel que nos creó. Pero muchas veces nos cerramos, ¿por qué? Porque tenemos miedo, ¿no? Así como Zacarías, que tuvo dudas, que tuvo miedo, que desconfió. Hoy no se alaba la grandeza de Zacarías, que dijo, sí, está bien, gracias, ángel Gabriel. No. Él hasta el final del texto, si uno se pone a leer pausadamente y detalladamente, le dice, ¿cómo puedo estar seguro de esto? ¿Y cuál es la respuesta de María cuando ella también recibe la visita del ángel? ¿Alguien recuerda o no? Fuerte, a ver, alguno que... ¿Cómo sucederá esto en mí? Le dice. Es distinto decir cómo sucederá esto a cómo puedo estar seguro. Esa palabra ya me indica duda, desconfianza. Aparte del temor, ¿no? Que supone que te aparezca un ángel, ¿no? Ayer veíamos a José, el sueño, él durmiendo y se le aparece el ángel. José no dudó, tuvo miedo, no desconfió de Dios. De hecho, hizo todo lo contrario, ¿no? Porque acompañó en esa especie de
de temor, de duda, de lo que puede haber pasado por el corazón, que no lo sabemos, él decidió continuar, seguir hacia adelante, ¿no? Y es lo que el Señor nos pide, que nosotros amemos en esa dimensión, en la dimensión del amor que se manifiesta en la cruz. Esa es la muestra más grande de amor que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Se dio por completo, ¿no? Y uno podría pensar, ¿no? Leyendo el texto de ayer, el de antes de ayer era la genealogía, ¿no? Que poco podemos decir, ¿no? Porque yo no soy biblista, pero algunos seguro más expertos, seguramente que sí que saca mucho carrete de hilo de ahí, ¿no? Para hacer alguna homilía, alguna reflexión. Pero ¿qué podemos llegar a sacar de este texto que hoy nos presenta la liturgia, ¿no? Es bueno ver qué nos quiere demostrar el Señor con esta forma absurda de manifestarse, de obrar. Digo, ¿por qué absurda? Suena un poco fuerte que diga absurdo, porque fíjense, hoy se le aparece en persona a Zacarías, pero ayer se le apareció en sueños. A María, ¿cómo fue el encuentro con María? ¿Qué sucedía en el contexto en el que María recibe la visita? Llega el ángel de Dios, se le presenta en el tiempo en el que ella tenía que ser fiel. Otra forma de actuar de un modo absurdo. Y si nos ponemos a pensar, y si uno llega a pensar, y yo si fuera Dios, ¿cómo actuaría? Actuaría con esta forma un poco absurda, ¿no? Es bueno, me aparezco en sueño cuando podría aparecerlo en persona. Y listo, menos duda, más claridad. No, el Señor se le aparece en sueño. Cosas absurdas podríamos llegar a pensar que el Señor hace, ¿no? Pero sin embargo, lo que para nosotros puede llegar a parecer como una cosa absurda, algo absurdo, en el fondo lo hace el Señor para demostrarnos su gloria. Que la gloria de Dios radica ahí en lo que parece absurdo. Si uno se pone a pensar en la historia de cada uno personalmente, ¿no? De conversión, también seguramente que descubrirá algunas cosas absurdas. ¿Qué necesidad de mandar al pueblo tanto tiempo al desierto si después lo va a liberar? Absurdo, ¿no? Muchas cosas absurdas podríamos llegar a pensar que el Señor hace. Y la esterilidad, ¿con qué necesidad? ¿Vieron? O sea, cosas que parecen absurdas, pero que en el fondo a nosotros nos demuestra la forma grandiosa y grande que tiene Dios para que nosotros rompamos con las estructuras que muchas veces tenemos, las formas en las que concibimos las cosas de la fe. Porque la lógica de Dios es una lógica que no entra en nuestra lógica y que muchas veces nosotros queremos intentar ser más que Dios. Pero lo que el Señor nos dice y nos muestra hoy, que hay que ser pequeño, que hay que ser humilde, que hay que ser sencillo y animarse a confiar en su plan, en su forma de obrar. Lo dejó ciego a Zacarías, por no decir una palabra mala, ¿no? Decir tonto, por no creerle. Yo creo que también si a algunos de nosotros se nos aparece un ángel, también vamos a experimentar ese temor ante esa presencia, ¿no? Pero siempre que se aparece el Dios en nuestra vida, en algún acontecimiento, en algo concreto, es para demostrarnos su grandeza, lo que ya está obrando en nuestra vida, pero que ahora todavía nosotros no comprendemos, porque quizás nos falta realizar aún más camino para comprender el modo de obrar de Dios. Todo un año sufriendo, ¿no? Podría llegar a pensar uno, sufriendo por las cargas de la vida, por la situación que estoy atravesando, familiar, particular, laboral. ¿Y Dios podría sacarme de esto? Y sí, podría sacarme, pero muchas veces también Dios permite todas estas cosas para que nosotros podamos hacer nuestra esa súplica, ¿no? Esa ejaculatoria que es propia del pregón pascual, del tiempo de la cuaresma, ¿no? Feliz culpa que nos valió tan grande gloria, tan grande redentor. Yo no me acuerdo ahora la frase entera, ¿no? Pero dice feliz culpa, y Beto sabrá porque él es el cantor. Pero feliz culpa que me permite a mí también, incluso en este tiempo de Adviento, poder ir descubriendo que de mi esterilidad Dios puede sacar vida, que tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior esa capacidad de amar, pero que muchas veces somos nosotros el obstáculo para que la gloria de Dios
se manifieste, para que la gloria de Dios obre y que a través de la gloria de Dios en nuestra vida, de esas cosas que parecen estériles a la vista, a lo externo, en realidad es la obra y la gloria que Dios está haciendo, pero que yo no veo muchas veces porque soy débil, porque me cuesta ser constante en la oración, porque quizás muchas veces busco el aplauso de la gente, o que me vean, que me aplaudan, que digan, mira cómo reza. Pero ¿será que la oración esa es fructuosa y está echando raíces? Porque muchas veces también podemos creernos que estamos construyendo sobre roca firme, pero no, todo lo contrario, estamos construyendo sobre arena. Una casa bonita con perlas preciosas, pero estamos construyendo sobre un terreno que no es firme, que no es la roca, que no es Cristo, que no es su cruz, esa cruz que redime, ¿no? Entonces San Pablo lo expresa bien, lo dice bien, ¿no? Yo por acá me anoté, a ver si encuentro, ¿no? San Pablo dice, doy gracias a Dios de mi debilidad. Fíjense, ¿no? La bajeza con la que él alaba la grandeza, ¿no? Se abaja para darle la gloria y el lugar a quien merece. Dice, ¿no? Doy gracias a Dios de mi debilidad, muy a gusto presumo de mis debilidades, ¿no? Uno podría poner ahí la palabra presumo de mi esterilidad, porque en esa esterilidad, lo dice él, no lo digo yo, brilla la luz de Cristo. Cuando soy débil, soy fuerte. Cuando abrazo mi debilidad, cuando abrazo mi miseria, mi pecado, cuando abrazo eso de que cada día tengo que ir a verlo a mi esposo y tengo ganas de colgarlo porque no lo quiero, pero tengo que quererlo porque sacramentalmente nos hemos unido para ser una sola carne y para dar gloria a Dios y ser fecundos. Cuando tengo que verle en la cara a ese jefe o a esa jefa en el trabajo, que lo odio con todo el corazón, que quizás vengo y me arrepiento, pero al día siguiente lo sigo odiando, ahí tiene que brillar la gloria de Dios en mi debilidad, porque ahí radica la gloria de Dios, la fortaleza de Dios que me permite a mí ir creciendo sobre roca firme, sobre donde tenemos que cimentar nosotros nuestra vida y desde donde nuestra esterilidad tiene que ir transformándose en fertilidad. Fíjense, ¿no? La fe del ciego, la fe de la que toca el manto del Señor. ¿Por qué fueron sanados? ¿Por qué fueron salvados? Porque Dios permitió que sea ciego. Uno podría pensar, quizás fue su pecado, quizás fue el pecado de sus padres. No, ni uno ni lo otro, porque a veces vamos por la vida también creyendo que es culpa de mi padre, que fue pecador, más que San Agustín. Yo sufro ahora estos males, ¿no? Porque uno es libre y uno va haciendo opciones en la vida. Pero no es ni el pecado de mi padre ni el pecado mío, sino que es Dios quien permite muchas cosas en nuestra vida. Permite, ¿no? Grábense esa palabra, Dios permite, Dios no quiere. ¿Están sufriendo en Nigeria muchos cristianos? Sí. ¿Y Dios quiere eso? No. Pero el hombre es libre. Y esa gente hizo esa opción de matar a esos cristianos. Pero esa sangre de los cristianos en Nigeria es fruto de nuevos cristianos, es semilla de nuevos cristianos en esa región del mundo. Y quizás acá algún día nos toque también nosotros sufrir el martirio. Y ojalá que el Señor nos encuentre preparados, porque ahí sí que voy a ver si realmente esas horitas que venía a ser mi hora santa, esas horitas en las que venía a hacer todas las novenas del año, que ni siquiera Dios me pide, pero que me ayudan, sí, me ayudan para crecer, para comprender más los misterios de la fe. Esas horas en las que vengo a rezar, ese amor que pongo en mi familia, ese servicio que hago con mucho amor, con mucha delicadeza en la iglesia, que a veces el padre me dice, por favor, ven y ayúdame, porque a veces no tenemos gente. Sí, somos los que estamos, somos los que están, los ministros, ustedes, los que guían, y ustedes son esa luz, ese faro que permite también que otros cristianos que se van incorporando a la fe también puedan ser capaces de poner todos sus talentos, todos sus dones al servicio de Dios. Y es lo que tenemos que ir haciendo como comunidad. Por eso yo arranqué preguntando, ¿no? Bueno, no porque a ver si eran muchos, si eran pocos, sino para que se den cuenta ustedes que en el fondo procuramos, ¿no? Caminar juntos, hacer camino y aprovechar en este tiempo, ¿no?, de gracia que el señor obispo nos concede, ese permiso especial de la indulgencia,
para que nosotros también nos movamos. Porque no sé si ustedes se dieron cuenta que pasamos casi 11 meses sin hablar no sé dónde está el cartel, por acá está el cartel, del jubileo, creo que acá está. Yo no sé si ustedes profundizaron, si se ponen una mano en el corazón y hacen memoria o mea culpa y ponemos a pensar a ver si realmente vivimos el jubileo como hubiera que vivirlo, y no sé, capaz que no, ni incluso los curas, porque nos quedamos con la apertura ya por comienzo del año y después, bueno, claro, el que puede ir a esa peña que vaya, que pase por la puerta santa. ¿Y los demás? Fui capaz de acercarme al hermano y decir, mira, cumpliendo esto, tenés la posibilidad, rezando en comunidad, tenés la posibilidad, y capaz que no. Y quizás el Señor hoy nos permite, o permitió todo eso, y ahora nos permite vivir este jubileo para que veamos nosotros hacia adentro, hacia nuestro corazón, que veamos cómo estamos. Si estamos viviendo este tiempo como un tiempo de gracia, aceptando la voluntad que Dios tiene para mi vida, su amor, la cruz, lo que Dios fue permitiendo, o si realmente voy en camino, si estoy yendo en marcha, ¿no? Si estoy centrado en lo que verdaderamente importa, o si estoy a la vera del camino y necesito de vuelta introducirme, porque para eso son estas cosas. Para eso Dios va permitiendo todo lo que la Iglesia nos ofrece. Porque no es que Cristo declaró por un decreto, sí, en el año 2025 le voy a dar un jubileo, no. Estas son cosas muy del hombre, que son inspiradas por el Espíritu Santo, claro, sí, eso sí, pero que a nosotros nos ayudan a fijarnos y a mirar nuevamente en estos personajes que cada año se repiten, que cada año se nos presentan y que quizás cada año uno se identifica quizás un poco más con María, un poco más con Marta, un poco con Isabel, perdón, un poco más con Zacarías, un poco más con Juan Bautista, con Juan, con Jesús. Son personajes que a nosotros nos invitan a rezar. Y quizás hoy uno puede preguntarse, ¿no? A fijarse, a ver, ¿será que estoy como María? Que en el corazón mi respuesta fue, ¿cómo será esto? O quizás me encuentro hoy, día 19 de diciembre, como diciéndole como Zacarías, ¿no? ¿Cómo estará seguro? ¿Cómo voy a estar seguro de que esto va a suceder? Para ver, ¿no? Es uno, estoy intranquilo, estoy estéril, infecundo, o realmente con mis flaquezas, con mis debilidades, estoy, ¿no? En marcha en el camino, ¿no? Entonces, que podamos nosotros imitar hoy ese sí confiado de José, que ayer se nos presentaba en la liturgia, ¿no? Que podamos también mirar un poquito hacia José, ¿no? A veces siempre nos centramos en María, pero también hay otros personajes que nos invitan a que nosotros podamos volver a esos inicios en los que le dijimos sí al Señor, pero que muchas veces por los achaques o las circunstancias de la vida, nuestra fe se va desfigurando un poco, ¿no? Y necesitamos o volver en el camino o seguir afianzándome más porque estoy en el camino, porque estoy cimentado y edificado sobre roca firme. Pero yo sé que esa estabilidad en el Señor también me tiene que mover a mí interiormente a animar a otros que van caminando, ¿no? No sé si ustedes se habrán dado cuenta que a lo largo de este año hay mucha gente que se incorporó a la fe. Capaz que nosotros lo vemos porque nosotros estamos de este lado, pero yo le puedo señalar con el dedo dónde se sientan. Esto es verdad, ¿eh? Le puedo señalar con el dedo dónde se sientan los que se han incorporado a la fe o que han vuelto a la fe. Yo los veo, no sé si ustedes los ven. Y también para preguntarse, a ver, ¿soy capaz de darme cuenta de cómo va obrando Dios en nuestra vida? ¿O estoy tan ensimismado en mí mismo, en lo que tengo, en lo que soy, en lo que hago, que no soy capaz? Que voy como el caballo, ¿no? Con estas cositas por la vida así, sin mirar a los costados. Pero yo desde acá puedo ver. Y me alegra, ¿no? Porque veo cuando llegan esos cristianos sonrientes, alegres, felices, porque han encontrado un hogar, porque han encontrado una casa. Y muchas veces somos nosotros o no somos nosotros los que le alegramos, si se quiere decir así, ¿no? Con la gracia de Dios, su existencia, porque somos nosotros también los que damos testimonio de ese amor que se manifiesta en el amor que Cristo nos tiene desde la cruz. Y ojalá que podamos seguir descubriendo, ¿no? Cómo el Señor va obrando en el silencio del corazón de cada uno de ustedes, ¿no? Y que podamos voltear la mirada
ahora ya llegando al final de este tiempo, del Adviento, y darnos cuenta de cuánta gente fue alcanzada de vuelta por la gracia de Dios, porque somos testimonios, a veces no, y eso hay que corregir. Esa es la esterilidad que tenemos que vencer, que tenemos que matar para que brille la gloria de Dios. No porque yo sea el Padre Leo, porque sea Lucy o porque sean acá, ¿no? Gente que veo cercana, sino porque es Dios el que habita en nosotros. Y es Dios el que permite que con mi vida, esa vida que quizás en otro momento estuvo en una situación difícil o en un pozo tan oscuro, hoy brilla por la gloria de Dios, porque he sido capaz de escuchar la voz de Cristo que resuena en mi corazón y que me invita cada día a convertirme, ¿no? A volver a Dios de todo corazón, ¿no? Y decir como San Pablo, hacerlas nuestras a estas palabras: doy gracias a Dios de mi debilidad, porque en mi debilidad brilla la gloria de Dios, y no soy yo, sino es el Señor quien hace grandes cosas en mí, y que permite que también a través de mi vida mucha gente se acerque, que mucha gente rompa esa idea o ese esquema mental que tienen de que muchas veces nosotros los cristianos somos reacios, amargos, que nos creemos perfectos, que miramos así, ¿no? Como un escáner a la gente. No, quizás en algún tiempo fuimos así, o quizás a veces se me mete ese bichito de ser así, pero somos agraciados porque el Señor nos restaura, nos renueva cada vez que yo acudo al sacramento de la reconciliación, ¿no? Cada vez que el Señor me perdona, es un sí que le doy a Dios y que le digo: quiero amar como vos me amás, hasta dar mi vida, ¿en dónde? En la cruz. Ave María Purísima, sin pecado concebido.